I'm attorney Rick Hine. Coming up, my latest interview. Soy el abogado Richard Hine. A continuación, mi más reciente entrevista. Y hoy el presidente Donald Trump cumple sus primeros 6 meses en el cargo, un periodo notablemente marcado por los enfrentamientos con los rivales políticos, por supuesto con la prensa, con algunas promesas fallidas, por ejemplo la de derogar y reemplazar el Obamacare o la construcción del muro en la frontera con México, apenas está en la fase de licitación. La filtración persistente de información sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 son algunos de los puntos que han empañado este primer semestre del gobierno del presidente Donald Trump. Vamos a saludar en esta parte del programa a Richard Hine, es abogado internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Joely. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el balance que usted podría hacer de este primer semestre? Bueno, han sido 6 meses de fracaso, a mi juicio. Estamos hablando de temas de migración, pues el presidente Trump hizo el veto migratorio que se ha trancado en las cortes hasta la fecha, pues eso va a determinarse bajo la orden del Tribunal Supremo de ayer, el 10 de octubre. Estamos hablando también de que, y depende del punto de vista, ¿no?, del observador, DACA sigue en marcha. DACA es la cuestión de acción diferida para aquellas personas llegadas a los Estados Unidos en la infancia. El presidente Trump había prometido a sus partidarios que iba a acabar con ese programa el primer día de su mandato. Estamos hablando de hace 6 meses y sigue en marcha, así que eso desde el punto de vista de los partidarios es un fracaso. DAPA, que es para los padres de aquellas personas que están aquí legalmente, que son ciudadanos, pero los padres son ilegales, digamos, ya no va a apoyar ese programa del expresidente Trump. Hablando del muro, pues no se han aportado fondos, no se ha hecho ninguna clase de diseño, no se ha empezado a construir nada, así que eso podría pues cualificarse como una derrota también. Hablando de las justamente ahora que hablas del muro, es importante lo que está señalando, pero aunque no se ha avanzado con el muro, sí se está avanzando con la deportación, en muchos casos con algunos señalamientos de violación a la Constitución y a los derechos de los inmigrantes. ¿Ese también podría ser una marca de Donald Trump, esta violación a la ley, a la Constitución y estas deportaciones en algunos casos ilegales? Eso no lo he visto en mi práctica. Lo que se ha visto es que es mucha retórica por parte del líder de nuestra Unión Americana, pero pues la práctica cotidiana no se ha visto tanto. Desde luego hemos experimentado redades y tal, pero no, en mi experiencia por lo menos, no se ha apreciado tanto un aumento como se esperaba, de acuerdo con la retórica antimigrante que discursaba el presidente en la campaña, pues tirando promesas a sus partidarios para ser elegido. Y hasta la fecha pues no se ha aprobado ningún presupuesto como para construir una muralla allá en la frontera con México. Así que la respuesta sería que en la práctica no se ha puesto en marcha lo que él ha prometido. Ahora, otro revés fue la derogación del Obamacare. ¿Qué se puede decir al respecto? 2 fracasos seguidos, o sea, estamos hablando de que el presidente no ha podido ni siquiera dentro de su propio partido, el Partido Republicano, a pesar de sus mayorías, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, mayorías absolutas, no ha podido conseguir el número de votos necesario como para acabar con Obamacare, a pesar de las miles de promesas que se hicieron en la campaña. Entonces estamos de 2 derrotas más. Tampoco hemos visto ningún movimiento en cuanto a las promesas sobre la política fiscal. Había prometido una rebajada de impuestos sobre la persona física en los Estados Unidos, y las derrotas que se han visto en cuanto a la cuestión de Obamacare, yo creo que le va a impactar aún más sobre la política fiscal en los Estados Unidos. Esto hay que reconocer que es una presidencia poco regular, encima de todo.
Hay algunas encuestas que señalan que la recepción que tiene la gente de él, su índice de popularidad está en mínimos históricos, algunos lo sitúan en el 36, 39%, pero en las bases que sí votaron por él es apenas del 50%, es decir, que está 50-50 en este nivel de popularidad entre la gente que sí votó por él. A partir del caso del Russiagate, ¿podríamos ver que siga cayendo esta popularidad o en algún momento esta balanza se va a inclinar en sentido contrario y va a ser más efectivo el gobierno de Donald Trump? Eso para mí ha sido algo muy interesante, que sus partidarios siguen en marcha, siguen en línea, es decir, que siguen apoyándolo a pesar de una cantidad avanzando de evidencia de que hubo alguna clase de irregularidad durante la campaña. Estos son creyentes en lo que él había prometido, y creo que también puede ser una función del populismo, cosa que no se ha experimentado en la modernidad en los Estados Unidos. Esto se ha experimentado desde luego en varios países alrededor del mundo, pero esta es la primera vez en la memoria que hemos tenido que tratar con un candidato populista. Entonces, eso para mí va a ser muy interesante, determinar el porcentaje de aprobación que va a seguir teniendo dentro de su propio partido republicano. Y eso no se sabe hasta que pues sigan las gotitas de información que salen casi diariamente sobre la cuestión de Rusia. Le agradecemos a Richard Hayne. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de N3 24. Ha sido un gran placer saludarte a ti, Joelia, y a todos los televidentes del Canal de las Américas. Buenas tardes.